Amén. Amén, hermana Edith. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Abba Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Abba Padre. Bienvenido, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, el Señor está arremetiendo. El Señor está arremetiendo con fuerza, porque es el tiempo del Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos en Cristo Jesús, ya es el momento para levantarnos en vuelo, dice el Espíritu Santo, para empezar y, como dice en la palabra, predicar el Evangelio. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamando desde las azoteas, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Espíritu Santo nos está llevando a Hebreos capítulo 9, el sacrificio que quita el pecado. El sacrificio de Cristo que quita el pecado. Versículo 23 hasta el 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Las figuras celestiales que fueran purificadas, ¿quién lo purificó? Esas figuras celestiales, ¿quiénes eran esas figuras celestiales? Las figuras celestiales eran las personas, eran las personas que iban a ser hijos de Dios. Después dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles eran esos sacrificios que se estaban sacrificando en esa época? Eran los sacrificios de la ley, del tabernáculo. Pero Pablo decía que esto no tenía validez para purificar las cosas celestiales porque eran perfectas. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros, para que Él sea defensor y abogado, y abogó por nosotros, para que Él sea el puente, para que Él sea ¿cómo le podríamos decir? Era un puente entrelazado entre la humanidad y Dios para la reconciliación con su Padre. Él lo hizo todo en la cruz. Y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo de cada año con sangre ajena. Pero en ese tiempo había un sacrificio que aún todavía ellos no creían, no habían tomado ni tampoco habían creído sobre Jesucristo, que Él era el Mesías que había llegado, pero ellos perseveraban en la ley de la muerte. Y no para ofrecerse muchas veces como entra en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre de los becerros, de los borregos, de los toros. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Cristo una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado de toda la humanidad. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio eterno. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperamos en la segunda venida? Son todos los hijos de Dios que hemos creído en Él y seremos arrebatados nuestros cuerpos, los que ya murieron y los que aún perseveran en vida, ellos serán arrancados para el tiempo antes de la tribulación que sobrevendrá sobre toda la humanidad. Del hombre inicuo estamos hablando, del hombre inicuo, el anticristo. Ahora vamos al versículo 10. Dice así, ¿por qué la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice que la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, era como una sombra la ley. La ley se convirtió en un ayo para muchos. La ley de Moisés se convirtió en un ayo hasta que viniese el Espíritu de Dios, hasta que viniese el Señor Jesucristo, era un ayo. Pero vino, pero nunca nadie le creyó de sus mismos
los mismos judíos de su misma conciudadanía de él, pero ninguno le creyó. Entonces, ellos seguían haciendo el sacrificio de la matanza de bueyes, de borregos, y nunca ellos aceptaron el sacrificio de Cristo Jesús. Mire lo que dice dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año perfectos, hacer perfectos a los que se acercan. Y no podían hacer perfectos de ninguna manera. Porque ya se había cumplido el pacto. Ya había venido a la tierra el nuevo pacto, que era el sacrificio de Cristo, y lo hizo perfecto en la cruz. Pero él decía que los sacrificios de los bueyes, ninguno ya hacía acepto, ya no era acepto ante los ojos de Dios Jehová de los ejércitos, ya no era aceptado, eran inaceptables esos sacrificios ante la presencia del Dios Jehová de los ejércitos. Pero en esos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dijo Jesús, cuando Jesús vino por primera vez aquí, ya estaba entró como un niño, pero se hizo un hombre, pero él vino para decir estas palabras: sacrificio y ofrenda no quisisteis. ¿A quién le estaba diciendo? Que el Padre ya no quería saber con los sacrificios, ya no quería saber con las ofrendas que los judíos, los fariseos, le presentaban ante su presencia. Él los despreciaba, ya no quería saber nada, porque ella había planeado a su hijo como la ofrenda más maravillosa y perfecta que él había enviado aquí en la faz de la tierra para la salvación de toda la humanidad, para quitar el pecado y traer la gracia. Eso fue lo que dijo: mas me preparaste cuerpo, Padre. Eso fue lo que dijo: mas me preparaste mi cuerpo para ser sacrificado en la cruz, Padre. Después dice: holocaustos y expiaciones por el pecado ya no te agradaron. Entonces dije, ¿quién dijo esas palabras? Cristo. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, en Isaías, diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradó, las cuales se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo. ¿Quién dijo esas palabras? Cristo mismo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero, quita el antiguo, quita la ley de Moisés. Quita la ley de Moisés del antiguo pacto. Y luego le dijo: para establecer lo último. ¿Quién era lo último del nuevo pacto? Era Jesús, que lo iba a provocar en la cruz. Eso iba a establecer el nuevo pacto. Pero los judíos, los fariseos, no lo entendieron. No lo entendieron. Pero aquí Pablo hace un realcio. Él hace un realcio sobre sus palabras de Cristo, diciéndole a los hebreos que Jesucristo, el Mesías, era el Mesías esperado por todos ellos. En esa voluntad somos todos santificados, en la voluntad del sacrificio, que Él quitaba nuestros pecados de toda la humanidad. Éramos santos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora en este momento que quieren otra vez hacer y levantar el templo allá en Jerusalén, eso es inválido para Dios, porque el Mesías ya vino y ellos hasta ahora no quieren aceptar a Cristo Jesús y lo rechazan para que Él les quite y Él sea el sacrificio en ellos para ser quitados el pecado que sobreabunda ahora en Israel y en Jerusalén. Ellos en su ignorancia ahora no saben, no lo entienden, porque están embotados en el entendimiento, endurecidos sus corazones. Estos sacrificios de allá no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en la diestra de Dios.
se ha sentado a la diestra de Dios.